Acá estamos hablando de una comunidad que se maneja, no voy a decir democráticamente, pero bastante democráticamente, donde si hubo un cambio o algo, por ahí la gente se queja y por ahí quejarse tiene algún efecto. Después tenés otras comunidades como la de Linux, que es el kernel de Linux y lo manejan N personas, que uno puede pensar que uno participa de una comunidad que es open source y tiene una monarquía con nobleza incluida. Bueno, bienvenidos a Pojo y Nada, el podcast de UCBAR donde hablamos de cosas de programación. Este episodio vamos a estar hablando de open source. Trajimos a 3 invitados, amigos de la casa. Yo soy Gise, estoy también con Alf, Pablo y Nico. Y hoy estamos con Guille Polito, Pablo Tesone y Santi Bragañolo. Así que los dejamos a ustedes para que se presenten. Bueno, yo soy Guille. Bueno, yo trabajaba con los chicos, con todos, los 8 que estamos acá. Hay una persona que está escondida en la producción. Pero bueno, yo trabajaba con todos ellos durante muchos años, hasta que en el 2012 me vine a Francia a hacer un doctorado. Y en parte, o sea, yo me vine a hacer un doctorado porque me introduje unos años antes a hacer un poco de open source. Y básicamente todo lo que fue el resultado de mi tesis y lo que estoy haciendo ahora, básicamente termina siendo open source también. Entonces, bueno, me imagino que por eso es que estoy acá hoy. Así que, bueno, no sé, es demasiado genérico, pero bueno, sí, yo hago cosas open source. Hola, yo soy Pablo Tesone, también los conozco a los chicos hace bastante tiempo. Como Guille, bueno, trabajamos juntos con Guille, así que yo también estoy actualmente viviendo en Francia. Yo llegué acá a Francia para hacer un doctorado y básicamente todas las herramientas que yo usé durante el doctorado son software open source y en la actualidad yo formo parte del Faro Consortium, que es una organización que se dedica a mantener producto open source, que es Faro, que es un lenguaje de programación y un set de herramientas, un entorno de desarrollo, pero es todo open source y bueno, yo creo que esa es la razón porque bueno, los chicos nos fueron trayendo para que contemos cómo es ser parte de un proyecto open source, más allá de ser usuario de él, sino siendo colaboradores y cómo se maneja esa idea de qué es open source. Santi. Bueno, sí, no, todos nos conocemos hace rato, ¿no? También por eso estamos acá. Yo también estoy en Francia, estamos todos en el mismo equipo en este momento. Trabajo en robótica dentro del mismo contexto, o sea, dentro del mismo tipo de un equipo que participa en la misma comunidad, participa en el mismo lenguaje, pero en un proyecto diferente, que es también de naturaleza open source, que es básicamente hacer bindings y proyectos orientados a robótica basados en Faro, usando ROS, que es una plataforma de desarrollo robótico. Nada, eso. Muy brevemente, ¿qué sería open source? Y lo más sencillo de decir es que es código abierto. ¿Qué significa que sea código abierto? Que cualquier persona tiene acceso al código que produce un programa. Ahora, antes incluso de empezar a grabar esto, ya empezamos a debatir y lo cortamos un poquito a algunos de nuestros invitados porque no estaban muy de acuerdo con esta definición que estábamos dando. Así que vamos a ir directamente a ellos. ¿Están de acuerdo un poquito con la definición de open source que dio Gise? ¿Es todo código que se pueda ver, es open source? La verdad, yo tengo una posición complicada con esa definición. La realidad es que hoy en día cuando se habla de open source se habla de muchas cosas al mismo tiempo. Dentro de lo que es los distintos productos que pueden ser considerados open source, hay una gama muy variada de lo que hay. Por ejemplo, como bien decían, algunos de ellos es solo que vos tenés acceso al código fuente y ese código fuente no lo podés usar para nada más que para leerlo y quizás aprender y aprender de usar esa herramienta que te da el código fuente. Un caso ejemplo de este es la máquina virtual de Java, que no es un proyecto open source, pero Oracle, tras firmar un montón de documentos donde dicen que no vas a usar su código, ni darle reingeniería inversa, ni hacer ninguna cosa útil con él, solo te lo dan para aprender, puedes ver el código fuente de eso. Incluso a tal punto de que tenés que decir que nunca vas a hacer algo parecido con eso una vez que lo vi. Hay como una visión bastante popularizada de que open source quiere decir que es gratis.
Claro. Cuando algo es open source, lo puedo usar como yo quiera. Esto es básicamente gratis. Bueno, después tenés toda la historia de las licencias. Por un lado sí tenés el hecho de que sea gratis, pero igualmente usar un código open source muchas veces, o si no es por todas las veces, tenés ciertas condiciones para poder usar un proyecto muchas veces. Por ejemplo, si vos usás una licencia GPL o LGPL, o GPL tiene que también publicar el código que use ese código como GPL, o sea, lo que uno llama una licencia viral. O sea, vienen ciertas obligaciones con las libertades que vienen también con eso. Claro. Eso, de hecho, es lo que hizo muy interesante el surgimiento, ¿no?, del open source y ese tipo de licenciamiento. También dentro de lo que es open source, como yo decía, hay mucha variedad. Está el otro lado, donde tiene una visión más filosófica y es de dar libertad a los usuarios. O sea, yo te doy el código fuente no solo para que sepas qué hace la aplicación y sepas que no hay ningún troyano ni nada escondido malo, sino también para que la puedas extender, la puedas hackear, puedas hacer evolucionar y si sos parte de eso, colaborar de vuelta a la comunidad y hacer una horizontalidad más del código fuente. Ya no donde hay, digamos, compañías que producen software o privados que producen software para que todo el mundo lo use, sino que es abrir el juego a muchos más actores. Entonces, en ese modelo filosófico, de las dos puntas tenés muchas variantes en el medio. Vos decís eso, pero que hay mucha gente que dice que como el código es abierto y que lo puedes leer, eso te da poder sobre la cosa. Que, por ejemplo, puedes entenderlo. Que la gente te dice que vos sabés lo que estás haciendo porque tenés el código fuente abierto. Y la verdad es que tenés que tener el conocimiento atrás sobre la tecnología, la plataforma, el dominio. O sea, si yo les doy un compilador, por más que sea open source, no mucha gente va a entender cómo funciona ese compilador. Entonces, depende, o sea, sí permite democratizar una cierta cosa, una cierta tecnología, pero hasta cierto punto. El open source empieza como algo revolucionario, como vos decías, una tipo de licencia viral. O sea, en verdad, lo más importante del open source es tratar de romper la dicotomía o la relación de poder entre el desarrollador o el productor, el provider, y la persona que lo consume. Cada persona se emancipa y es capaz de participar y es capaz de desarrollar algo y capaz de llegar a una forma de independencia o de, si no de independencia, de participación y desarrollo comunitario. Esto, una fuerza creativa enorme y desarrolla esto que conocemos hoy y después todo el mundo se quiere subir a la misma ola. Hoy por hoy hasta mi vieja sabe que existe algo que se llama open source y dudo que sea simplemente porque yo se lo dije. Toma también un aspecto marketing. Y podemos verlo también en un montón de productos de Google, por ejemplo, o de grandes empresas donde frameworks que se usan para desarrollar en Android o cosas similares, donde tenés un montón de productos que uno creería que son open source, pero en el medio estás usando un montón de código privativo. Más allá de las contradicciones habituales, el modelo científico en sí está tradicionalmente muy basado en la libre distribución de información y en compartir la manera en cómo se llega a determinados resultados para poder construir sobre eso. Es bastante extraño, bastante alienígena ver gente construyendo software que luego está disponible. Ahora mismo está bastante popularizado, ¿no?, la idea de que vos tenés una variante gratis o una variante abierta de todas las herramientas que querés llegar a usar. Se desarrolla el Photoshop y si vos querés usar Photoshop tenés que pagar una licencia mensual para poder acceder a la herramienta, o una herramienta como una herramienta de edición 3D, una herramienta de edición de video, un sistema operativo, y al lado de eso viene un conjunto de herramientas que no solamente te dejan usarlo gratis, sino que te muestran cómo están hechas, te dan acceso al código para que vos puedas ir, forkearlo, hacer tu propia versión de la herramienta o entenderlo con el contexto legal de todas las licencias y permisos. Incluso estas licencias que te obligan a, si usas mi herramienta abierta, vos no podés cerrar tu herramienta que estás construyendo encima. Entonces todo este modelo impensable que pueda ser redituable, que se pueda construir una empresa tras eso. Y sin embargo hay, como por ejemplo las empresas que están involucradas ustedes. Igual hay diferencias muy grandes dependiendo de la escala. O sea, si vos haces una librería como vos, un desarrollador que trabajás en open source quizás a la noche, cuando terminás de trabajar y te estás tomando un café o una cerveza y mantenés una librería, un framework, lo que sea,
No es lo mismo que una empresa, si vos agarras Microsoft y vos decís, bueno, Microsoft tiene tal producto que ahora es open source. De hecho, a muchos de nosotros nos pasa que, por ejemplo, mismo si trabajamos en un contexto donde hacemos un montón de open source, tenemos que, parte de nuestro empleador, tenemos restricciones. O sea, no podemos hacer todo lo que queramos. Y depende de cuál es el contrato que vos firmes con tu empresa. Dependiendo de la escala, es el gusto de open source que vas a poder hacer. Sí, me gustaría hacer un poco de zoom in ahí, porque justamente está bueno, todo esto estamos hablando de que no, todo código abierto en teoría es open source, pero no puedes hacer cualquier cosa en cada código abierto, depende de las licencias, etcétera, que ese podría ser otro capítulo, ¿no? Pero yo creo que no los trajimos a Guille, Santi y a Pablo ustedes al pedo, aquí perturbándolos en la cuarentena. Me gustaría aterrizarlo y hablar un poco de dónde trabajan ustedes. Ustedes trabajan en un proyecto que se llama Faro, que estaría bueno contar un poquito. Justamente, bueno, es open source, ustedes son una parte bastante core del proyecto. ¿Por qué no nos cuentan un poco y después entramos un poquito más en detalles de este tipo de cosas, ¿no? Faro arrancó hace que en el año 2008, creo. No sé, o sea, nosotros estábamos todavía todos en la facu, estábamos todos cursando cuando arrancó Faro. Y arranca como, de hecho, el fork de otra tecnología open source sale de una tecnología que era cerrada por Apple, que se hizo cerrada en los años 80, de hecho. En los años 80-90. En los años 90 desarrollaron una versión abierta de Smalltalk 80, digamos, que se llama Squeak. Y bueno, Faro surge a partir de eso hace 11 años. Y en ese contexto, Faro es un lenguaje de programación que también tiene un entorno de desarrollo integrado, una IDE como Eclipse o cosas del estilo. Tiene todas las librerías de un lenguaje de programación y además herramientas gráficas y herramientas de desarrollo. Y en ese contexto, hoy Faro está, bueno, desde el principio, de hecho, tiene una licencia MIT. Le da la libertad, por ejemplo, a cualquier persona de poder copiar Faro, agarrarlo, extenderlo, y no hay ninguna obligación para aquellas personas que quieran hacerlo. O sea, el Faro es open source, y si alguien quiere desarrollar algo por arriba y cerrarlo, tiene la libertad de hacerlo. Esta es una decisión estratégica, o sea, distintos proyectos open source eligen qué licencia usar. En el caso de Faro, no es algo que hayamos elegido nosotros, sino que está históricamente desde el principio. La idea de tener una licencia MIT o MIT, o una licencia que no es 100% lo que normalmente se llamaría free software, una licencia que te permite que tu código vos lo puedas cerrar y hacer un producto comercial. La idea es que no solo la gente pueda hacer uso de Faro, no solo las empresas, universidades para hacer investigación, sino que la idea es que los usuarios de Faro también puedan hacer productos con Faro y puedan ganar dinero, digamos, programando sus aplicaciones en Faro. Entonces, por eso permite que todo producto derivado de Faro, ya sea una aplicación de escritorio, un servicio web o una extensión a Faro, un nuevo lenguaje que toma cosas de Faro, pueda ser comercial y sin eso poner ninguna limitación a lo que se puede hacer. También puede ser open source, abierto o no, puede ser de distintos sabores. La idea original es que permitir que los usuarios tengan una mayor libertad para hacer su vida usando Faro, no solo para que sea un proyecto donde nosotros lo empujamos, sino que la idea es que esto sea utilizado por empresas particulares para tener su ingreso, digamos. Entonces, tiene una doble función la elección de la licencia en un proyecto open source. Por un lado, limita o da las libertades a las personas, pero también guía los objetivos de ese proyecto open source en el futuro. Y de hecho, en la práctica, o sea, ahora cualquiera que esté escuchando va a decir, pero entonces yo me lo puedo robar. O sea, cualquier persona puede pensar eso, y la verdad es que en realidad en la práctica no pasa eso. En la práctica tenemos 100 personas que contribuyen por año, 100 personas distintas, 100 committers distintos, que participan con cosas desde arreglar estilo en el código, o sea, formatear métodos, agregar comentarios, hasta hacer cosas mucho más grandes y más grosas, dependiendo de cada uno del tiempo que quiera ponerle y todo eso.
Vos habías mencionado que habías hecho contribuciones al proyecto antes de ir para allá a trabajar. ¿Qué lleva a una persona a dedicarle su tiempo a un proyecto open source? En tu caso, ¿qué pasó que quisiste hacer contribuciones al proyecto y cómo eso luego te llevó para allá? La verdad, mirando para atrás, yo creo que era pura curiosidad que tenía. Yo me acuerdo la primera vez que intenté hacer algo de esto, intenté contribuir open source. Estábamos con otros 2 chicos, Carla y Germán. Me dijeron, che, en la casa de fulano están haciendo un faro sprint. Yo no tenía la menor idea de lo que era. Carla y Germán ya habían estado un poco participando en la comunidad de Faro y me dijeron, che, vamos, que yo, bueno. Y nos tomamos un colectivo, un bondi y fuimos a la casa de este chabón. Y éramos, no sé, 10 personas en un comedor mirando un issue tracker. Entonces yo me puse a mirar el issue tracker y básicamente había, no sé, 500 issues abiertos. Leí 100 issues, no podía los podría leer, obviamente, pero no entendía qué es lo que podía hacer con eso. No podía arreglar un bug, no podía entender qué es lo que había que hacer. La verdad es que estaba completamente perdido. Bueno, lo que pasó ese día fue que me quedé hasta las 3 de la mañana, después en mi casa, hasta que pude hacer algo. Y fue simplemente un desafío personal, porque no podía hacer que no podía hacer nada. Una cuestión de orgullo. Santi, ¿cómo fue que contribuyeron por primera vez a Faro? ¿Fue directamente que les empezaron a pagar o también tuvieron alguna contribución antes de eso? Qué pregunta, no me acuerdo cuál fue la primera contribución a Faro. Yo creo que lo primero que hice estuvo relacionado con un proyecto que hicimos con Guille, relacionado con Glorp, 1RM para Faro, para Squeaky, Faro también. Es lo más viejo que me acuerdo. En realidad, ¿cómo te convertís en contributor, si querés? O sea, ¿cómo pasás de esas primeras contribuciones, si te acordás las primeras, y cómo llegás ahora a contributor? No, yo creo que más seriamente fue con los sprints acá. Más sistemáticamente mes acá y a partir de los sprints. Es una cuestión de sinergia, si querés, o de inercia. Para mí, si empiezo solo y sin una razón definida, me cuesta mucho transformar algo en un hábito. Entonces, haces una cosa una vez, está bien. Sí, como de la misma forma que para Guille fue un challenge para mí también, y en algún momento así me dio una diversión, pero ir de un challenge de un momento a algo más sistemático requiere trabajo de fuerza de voluntad, y el trabajo de fuerza de voluntad, al menos para mí, La clave es la cerveza. sí, completamente. La clave es la cerveza. O sea, la clave es básicamente juntarse, este bendito sprint en el que vos te juntás con un montón de gente que tiene ganas de colaborar y hacerlo. Pablo, ¿Cómo yo llego a trabajar, digamos, que me paguen por arreglar esos issues y no que sea un hobby? Yo empecé haciéndolo porque lo necesitaba. O sea, yo estaba usando una herramienta que estaba trabajando usando Faro, más en la universidad usábamos una herramienta, Ozono, que estaba hecha en Faro, y empezamos viendo que tenía problemas por básicamente las bibliotecas gráficas, las bibliotecas de dibujar ventanitas en Faro. Entonces empezamos a contribuir. Creo que de esas contribuciones que hicimos con Carla, la misma persona de la anécdota de Guille, ninguna fue integrada, pero eso nos fue abriendo paso. Y una vez estando yo acá en Francia haciendo mi doctorado, yo no tenía que trabajar en Faro, pero yo lo usaba como una herramienta. Entonces iba arreglando issues en eso a medida que los iba encontrando. En un momento me pasó a mí que me dijeron, mira, está este puesto de ingeniería para trabajar en Faro, ¿te interesa? O sea, ya se habían visto que podía hacer cosas sin destruir demasiadas otras, y entonces me termino trabajando. Antes, podemos agregar una nota de contar qué sería un Faro Sprint. Como en todo proyecto open source, en Faro hay un montón de tareas para arreglar. Siempre hay desde cosas difíciles tipo, escribieron mal una palabra en un comentario, en un readme, o hay que cambiar todo el compilador porque no anda. Entonces, esas tareas las tenemos en un issue tracker, o sea, hay una lista, hay un sitio que básicamente está en GitHub actualmente, donde tenemos todos los defectos y problemas que hay que arreglar. Muchas de esas tareas son aburridas, y la verdad que no tienen gracia, y algunas son más fáciles, otras son difíciles, pero la idea de los sprints es que nos juntamos todos los interesados físicamente o por internet, o la idea es tener a alguien a quien preguntar, y haciendo
per programming, trabajando de a 2, de a 3, se agarra una de estas tareas. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo por un lado es resolver los issues, pero por otro lado es que más gente quiera aprender o aprenda, más gente tome contacto de cómo se puede arreglar un issue, de ver cuáles son las herramientas, cuáles son los pasos a seguir. Entonces eso hace cierta sinergia. Y bueno, no tomamos cerveza porque si no los issues crecerían en vez de bajar, pero sí comemos mucho azúcar en distintas formas, de galletitas, ositos de goma y todo. Pero bueno, en cierta parte es una cosa lúdica, digamos, donde uno construye cierta comunidad de eso y está muy bueno. Santi, ¿cómo fue que contribuyeron por primera vez a...? O sea, el objetivo del sprint, más allá de que yo decía que tratamos de resolver issues, el objetivo es más de evangelizador, digamos, de abrir el juego a más personas. Y eso está bueno, porque la realidad es que si queremos bajar los issues del issue tracker, sentamos los que sabemos o los que ya estamos viejos en esto, más que saber, estamos viejos, por experiencia, ¿no? de saber más, y los bajaríamos más rápido. Pero el chiste es agarrar una persona nueva de la comunidad y enseñarle, porque para mí también es eso, es parte del open source. Es más una cosa filosófica que ya no tiene nada que ver ni con el acceso al código fuente, ni con el precio si se paga o no en el software. De hecho, no es raro que en algunos proyectos, cuando aparecen bugs fáciles o cosas chiquitas, se dejan especialmente reservados como buen punto de entrada para gente, miembros de la comunidad que quieran sumar. Hay un tag de GitHub que se llama Good First Issue, creo. Una cosa así, se usa mucho ese. Sí. Sí. En algún momento yo me acuerdo, de hecho, relacionado con eso, tenemos un curso en la universidad, era participación open source o algo así. Y había muchos estudiantes que no querían, que nosotros les decíamos, mirá, podés laburar en Faro, pero podés laburar en cualquier otro proyecto si querés y si podés. Y muchos pibes querían trabajar en Mozilla. Querían ir a agarrar un issue en Firefox. Los issues fáciles en Firefox, así como vos los podés taguear, salen volando al toque. No sé si el que los arregla es alguien con experiencia o no, pero tenés que subir mucho más de nivel para poder realmente entrar ahí y hacer algo. La barrera de entrada es mucho más alta. O sea, eso para mí es un problema que la comunidad tiene que garantizar. Yo a veces me enojo cuando los issues fáciles los agarran gente con experiencia, porque para mí es más importante agregar a alguien nuevo a la comunidad que arreglar un typo o que algo está mal escrito, no sé. No ganamos nada sí, es un typo menos, pero hay 550 más dando vueltas. Yo prefiero agregar una persona y formar gente. Y la realidad es que tanto en los sprint como cuando vos arreglás un issue, te provoca una felicidad de que tu código empieza a ser usado por gente. Liberación de endorfinas. Exacto, termina siendo una droga. Entonces ahí entendés que la gente dice, un issue fácil, lo puedo arreglar en una hora y me lo van a integrar. Y está buenísima esa sensación, porque vos estás ayudando a la comunidad. O sea, no estamos cambiando el mundo porque es una comunidad bastante chica en relación a otros proyectos open source. La realidad es que si vos ves la cantidad de usuarios que tenemos, es ridícula. O sea, estamos hablando de miles de usuarios y en países tan distantes como Japón, Argentina o Togo, que sí, después, bueno, por supuesto, Estados Unidos, Europa y todo el mundo, pero es increíble. Entonces, eso te llena de felicidad, y eso es un poco una droga que te lleva a querer arreglar más cosas, ir aprendiendo, y bueno. Pero bueno, es un poco la historia de cómo llegamos ahí, pero resolver issues y arreglar cosas está bueno, y es una experiencia recontra gratificante, por lo que yo lo recomiendo. Si lo quieren hacer, como dice Guille, puede ser en cualquier proyecto open source. Hay proyectos open source que son más abiertos, o no son más abiertos, tienen una curva de entrada, o sea, una curva de dificultad más simple, pero la gratificación que te dan es muy grande. Hey, me gustaría que hablemos un toque de un tema bastante interesante, que es cómo se forma la comunidad, ¿no? Porque todos tenemos nuestros proyectitos ahí tirados que
gracias si solamente lo vieron solos mis alumnos que fueron obligados a bajarse ese repo y clonárselos. ¿Cómo logras dar ese paso, no? Porque contaste un montón de cosas. Por ejemplo, esto que puede ser una tontería, pero que la verdad del otro lado no lo es, de tener un lugar donde tenés todo organizado, donde tagueas las cosas, tener el cuidado de justamente decir, esto está bueno para verlo con alguien más. Yo calculo que eso es algo que se aprende con el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue el camino en Faro? Es complicado. La verdad es que ninguno de nosotros tres estamos 100% a cargo de eso, ¿eh? Así que... O sea, hablamos medio de lo que conocemos, pero no estamos 100% a cargo de eso. Pero bueno, básicamente tenemos gente que está dedicada un gran porcentaje de su tiempo a hacer relaciones públicas. No quizás oficialmente, pero por ejemplo, el director del equipo de investigación donde estamos, que mucha gente lo llama el papá de Faro, básicamente se la pasa hablando con empresas, visitando universidades, dando cursos, preparando material, escribiendo libros. Es un laburo infernal que hace, y la verdad es que la comunidad se logra porque vos hablas con gente. No hay una forma mágica de hacerlo. O sea, no estamos poniendo plata, ¿eh? No creo que no hay nada de poner plata para hacer publicidad ni nada, ¿eh? O sea, lo que nosotros tenemos es todo hecho a pulmón por algunas personas del equipo y que se va pasando de boca en boca y bueno, y Twitter. Y una cosa muy importante después de ese boca en boca que dice Guille, eso es para atraer, digamos, inicialmente a la gente. Pero después hay una construcción que también es un montón de trabajo para mantener esa gente, que pasa por hacer documentación, pasa por que la comunidad sea receptiva. Por ejemplo, nosotros tenemos una lista de correo y un servidor en Discord, y si vos te conectás y preguntás como un newbie recién llegado o como alguien de experiencia pero también recién llegado, te van a tratar de dar consejos y eso a veces es casi inmaterial, porque no es que hay una persona que es community manager que se encarga de eso, sino que es como una de las tareas que uno toma al ser parte de la comunidad. Gente incluso que trabaja de otra cosa, que se pasa un montón de tiempo explicando en Discord o respondiendo a los mails. Entonces eso es un trabajo muy orgánico. Después hay cierto esfuerzo de la comunidad en financiar cosas como libros, como artículos en revistas o como escribir documentación o hacer videos de tutoriales, pero la realidad es que cómo construir comunidad, yo creo que nadie sabe esa respuesta. Uno va haciendo cosas y viendo si esto funciona, si esto no funciona, y tratás de ver cómo mantener la gente, porque el problema más difícil con cerveza, ya te dije. Sí, pero se ponen violentos con cerveza. Quieren porquear todo. No le puedes. ¿Cómo haces para compartir una cerveza con alguien que vive en Togo o con alguien que vive en Argentina cuando vos estás en Francia? Quizás nos podrías mandar cerveza, ¿no? Un servicio de delivery. Sí, hay que ver si pasa la aduana. Yo no tengo problema en mandarte. ¿Qué sé yo? Pero más allá de la parte social, más allá de cualquier interacción humana, que es una parte re importante de lo que es mantener una comunidad, también hay un montón de cosas que están dentro de la parte técnica que facilitan o no el acceso de alguien de afuera. Si vos tenés un pipeline que está pensado para poder integrar un pull request que te haga alguien más, si vos tenés tu código documentado, bien documentado y al día, y de acceso público, y haces iteraciones cortas en las cuales periódicamente la gente ve el trabajo que hace reflejado en la herramienta final. Por lo menos nuestra experiencia comiteando a tecnologías basadas en Java o basadas en JavaScript es muy, muy radicalmente distinto. Muchos proyectos que tienen un pipeline más estático, más rígido, con más restricciones, con partes documentadas más por encima, capaz te chanflí cuando te querés acercar a hacer una contribución. Y hay comunidades que son naturalmente muchísimo más abiertas y que están encantadas de que alguien venga y use su herramienta, y cada oportunidad que tienen van a hacer alguna mejora para traer más gente. Creo que un poco eso que decía Pablo de tener un Discord y de que sean todos como que estén todos con ganas de responderles a los más newbies alguna consulta, tiene mucho que ver también con esa energía que decías. Tengo una pregunta más para los chicos, que es
En su opinión, habiendo trabajado desde adentro y desde afuera de organizaciones que empujan open source, ¿qué es lo que evita que un software con las fuentes abiertas, en donde trabajan 100 personas, se convierta en 100 copias de un software en donde trabaja una única persona? Al menos en el caso de Faro me parece que es un proyecto lo suficientemente grande como para que eso sea inviable. Sí, o sea, desde el punto de vista técnico, o sea, se puede responder desde lo humano y desde lo técnico, son dos cosas distintas. Y quizás que juegan juntas, ¿no? Pero desde lo técnico para mí es una cuestión de manpower para mantener. Hoy son 100 personas que trabajan. Vos sabés que el conocimiento del sistema está repartido entre esas 100 personas. Si hay una que se va, esa persona tiene 99 personas menos. O sea, después hay un montón de casos. La otra vez estaba leyendo blogs de casos de proyectos open source que fueron forkeados. Puede pasar cualquier cosa, hay un montón de variantes. Tenés proyectos que son forkeados y donde el forkeado muere o donde el forkeado mata al otro, o donde ambos viven porque tienen distintos objetivos y cada uno hace una cosa distinta al final. Entonces, o donde ambos mueren también a causa de la separación. Pueden pasar un montón de cosas. Y después está la parte humana, donde, bueno, la verdad es que entre esas 100 personas hay un montón de que estamos alineados. Simplemente están ahí porque quieren participar y no quieren dirigir, por ejemplo. Entonces, bueno, y están re bien para que te tomes una cerveza. No sé si eso responde. Otro ejemplo de organización abierta, open source, en donde hay un punto de entrada para la comunidad, es lo que hace ECMAScript, que es el contrato sobre el cual está basado las distintas implementaciones de JavaScript. ECMAScript tiene un modelo bastante formal, bastante elaborado, que le permite a la comunidad hacer propuestas sobre para dónde mandar el lenguaje. Tienen, por supuesto, un board, tienen una pequeña junta de sabios que son los que eventualmente terminan decidiendo y guiando, entre comillas, el proyecto para que no sea acéfalo, pero tienen una formalización de cómo presentar estas propuestas, que es el TC39, que básicamente lo que propone es una forma de estructurar cómo llevar adelante la discusión y las propuestas y en qué estado debería estar cada cosa para poder avanzarla e integrarla al lenguaje. En realidad JavaScript no tiene una implementación, sino que cada browser y cada motor que quiere ejecutarlo puede optar por implementarlo de una manera diferente. De ahí que los features, a medida que van apareciendo en ECMAScript, no necesariamente se ven inmediatamente reflejados en todas las plataformas. No es que hay un release de JavaScript, sino que más bien se pasa a, bueno, JavaScript en tal versión debería tener estos features. Estructura TC39 habla de cómo la comunidad puede acercar las propuestas, más allá de cómo luego se deciden, cómo se votan. Y establece básicamente 4 etapas más una, en donde primero se hace una propuesta, luego se pasa a un borrador, en donde eso ya tiene alguna cosa más definida y alguna implementación más concreta. Luego ya se pasa a una etapa en donde ya es un candidato que está completamente votado, ya está completamente modelado o especificado, y lo que necesita en todo caso es un poco más de feedback de implementación y de discusión. Y finalmente pasa a estar terminado y las distintas etapas van sugiriendo, bueno, si vos querés hacer una propuesta, deberías tener tal cosa y tal otra, eventualmente vos le tenés que ceder control al board para que esto esté publicado en este lugar. Y eso, si bien a veces hace que muchas propuestas se marchiten, porque a lo mejor uno viene con una propuesta y no toma suficiente empuje y eso queda medio atascado, y porque también sirve como referente para discusiones futuras. Cada vez que cae uno a preguntar, ¿por qué no le ponemos parámetros nombrados a JavaScript? Lo que hacen es linkearte el issue con las 350 páginas de discusión. Bueno, leete eso y después vas a ver por qué esto ya se discutió. Y en cierta forma lo que hace es poner una capa de rigidez alrededor de algo que de otra manera puede ser muy caótico. Sabemos que a veces, si lo que haces es mantener una discusión en una lista de correo, rápidamente se descontrola el carajo y muchas veces la gente no lo lee y vuelve a preguntar N veces lo mismo. Sí, súper masivo además. Con tantos backgrounds, o sea, vos haces un lenguaje y podemos meter eso en una elipsis como si eso pasara así de golpe. Vos te despertás con un lenguaje
Y ahora decís, voy a llevar este lenguaje al mundo, quiero tener una comunidad, quiero tener amigos, quiero que la gente empuje el uso de esto. Y tenés que lidiar con toda la gente de Internet. Cuanto más popular es tu lenguaje, más difícil es cambiarlo, más difícil es convencer al resto de la gente de que hace falta hacer un cambio. Incluso cuando es técnicamente fácil de implementarlo, cuando a veces simplemente tenés resistencia social, a veces solo tenés que convencer a la gente de que ese cambio estaría bueno. Y no siempre es trivial, porque la mayoría de los cambios que uno hace no son un arreglo de bugs, son necesarios. Son cosas para mejorar, y mejorar es abstracto. Si querés, para mí, conectando con la pregunta de antes, hay 2 o 3 patas con respecto a la comunidad. Por un lado, cómo formás la comunidad. Para mí está la parte humana, que es lo que hablamos recién. Después está la parte técnica de cómo mantenés a las personas o cómo haces para que puedan contribuir. Estuvimos, de hecho, trabajando mucho previamente, en los últimos 2 años con Pablo, con Esteban, que es, por ejemplo, cómo hacer para integrar Faro con Git. Que básicamente lo que hace es, eso nos sacó de estar en una tecnología que era alien, por decirlo, o sea, medio extraterrestre, que no era conocida por nadie, que era Monticello, a llevarnos a algo que era un poco más popular, y eso abre un poco la puerta. Obviamente, eso lo que hace es te abre la puerta a gente de afuera, pero de pronto te cierra la puerta a gente que antes era experimentada en la comunidad. Pero no entiendo por qué les cerrás puertas por meterlo en una nueva tecnología. Y porque hay gente que no sabe Git, y hay gente que no quiere aprender Git. Hay gente que conocía Monticello y estaba contenta con Monticello y funcionaba. Y bueno, y eso pasa con todo. Cada vez que vos haces algo, tenés gente que va a estar contenta y gente que no. Eso es parte de la comunidad también. Te pasa en todos lados, no solo en la comunidad. O sea, bueno, no sé, vos estuviste mucho tiempo programando en X lenguaje de programación, por X motivo te cambian de proyecto, tenés que empezar de cero y es de vuelta. O sea, yo ahora estoy pasándome a JavaScript y cómo extraño mis herramientas javosas. Todo lo que quieran, todo bien con Node, todo perfecto, pero lo que era un buen debugger y la falta que le hace. Pero bueno, hay que estar dispuesto a dar ese salto, porque si no es como, ¿qué ganás aferrándote a algo que se está hundiendo, no? Bueno, pero es una cuestión de escala, como todo. O sea, si vos estás en tu proyecto donde son 10 personas quizás o 15 personas trabajando en eso, y bueno, te cambiaron de proyecto, pero ahora nosotros, cada vez que se arman unos quilombos, cada vez que Esteban elige cambiar la fuente monospace a una boludez, cambia el color de la letra y se arman debates de cientos de respuestas por cosas. O sea, hay gente que es conservadora y hay gente que es menos conservadora y bueno, hay que negociar. Esteban Lorenzano es el otro ingeniero de Faro que trabaja conmigo y nosotros dos somos los que empujamos Faro 100%. Me parece que también es parte de la psicología del open source, en el sentido de una de las cosas que hace el hecho de uno poder contribuir a un proyecto y trabajar en ese proyecto es que uno se sienta en cierta manera un poco dueño de ese proyecto, lo cual tiene una ventaja, que es justamente las contribuciones vienen de gente que le importa el proyecto y que siente que está bueno que avance, pero por el otro, cuando se toman decisiones que esas personas no están de acuerdo, esas personas van a poner el grito en el cielo, que quizás de otra manera simplemente lo dejarían pasar. Uh-huh. No, y es así, ¿eh? Y hay gente que rompe todo cada vez que pasa algo que no le gusta. Y bueno, es natural. Que tenés que, teniendo código abierto, no teniendo una única posible fuente, vos necesitas mantener determinado grado de consenso, porque si no, eso te conduce a que cada uno haga su propia versión de la herramienta y luego las contribuciones se pierdan. Alguien contribuye a una versión que no es compatible con otra. La fragmentación de un proyecto open source es una cosa terrible. A mí me gusta hacer una analogía. Uno piensa en otro tipo de comunidad que uno conoce, que sería una ciudad, por ejemplo. Y este tipo de problemáticas son exactamente la misma, ¿no? Uno pone una calle o no, si se acepta una ley o no. Y el tipo de problemáticas es a escala mucho más chica, ¿no? Pero es
es un poco la misma historia. Hay diferentes comunidades y detrás de diferentes comunidades hay diferentes procesos políticos de aceptación y de desarrollo de cosas, ¿no? Acá estamos hablando de una comunidad que se maneja, no voy a decir democráticamente, pero bastante democráticamente, donde si hubo un cambio o algo, por ahí la gente se queja y por ahí quejarse tiene algún efecto. Después tenés otras comunidades como la de Linux, que se kernel de Linux y lo manejan N personas, que uno puede pensar que uno participa de una comunidad que es open source y tiene SLGPL o no me acuerdo qué licencia tiene, pero ahí tenés una monarquía con nobleza incluida. Y cada comunidad tiene su forma de gobierno y esa forma de gobierno influye en cómo la gente se va a participar y va a aportar cosas y va a desarrollar algo. Entonces, también tiene mucho que ver de dónde nació el pull request, ¿no? O que haya venido. O sea, si vino alguien que no conoces, que nunca participa en un foro y te hace ese pull request, te hace eso a vos, o tenés una persona que, por más que no le estén pagando por estar en el proyecto, venga de afuera, venga de haber discutido en el foro público o en el mail o en donde sea, y después de haber tirado un par de opiniones, esa persona te tira el pull request. Es como una participación más en un grupo, ¿no? Intentás que eso no juegue, pero te juega en la cabeza, ¿eh? No, posta, porque, o sea, intentás tener checks automáticos, o sea, nosotros tenemos Continuous Integration que hace el build, chequea los tests, pero de pronto cuando te llega un mail, un pull request del vacío, y muchas veces, encima, hay gente que no sabe hacer el pull request y hay gente que no sabe abrir issues. Te abren un pull request que te toca 5 líneas de algún lado y no dicen por qué, ni cuándo, ni cómo, y vos decís, no entiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, bueno, veo el cambio, pero qué sé yo, dame más. Necesito que me hables. Pero de pronto, si lo tirás a alguien que conoces, quizás por alguna razón intentás adivinar qué es lo que quería hacer originalmente. Bueno, qué sé yo, no sé, pasa. Y a todo esto, bueno, quizás esto sirve para linkear con lo que Gise quería hablar, que era de la pata académica. Justamente yo decía, hay 3 patas. Está la parte humana, está la parte técnica, o cómo haces para que la gente colabore y qué sé yo. Y después está la tercera pata, de que es, ¿cómo haces para que la cosa esté estable cuando tenés 100 personas distintas que están tocando el código? Porque no es lo mismo que un equipo chiquito, donde más o menos tenemos consenso, podemos hablar. Cuando tenés una persona que te tira un pull request así que cae del vacío, bueno, tenés que de alguna manera asegurarte que eso va a andar y que no está rompiendo todo. Y que va en cierta dirección que vos querés también. O sea, porque tenemos una dirección. No que haya 100 personas contribuyendo no quiere decir que tenemos 100 direcciones distintas. Sí, como dice Guille, tenemos una dirección, hay un roadmap, tratamos de seguir y de hacer lo que está ahí. Pero lo más importante de eso es que dentro de la comunidad hay mucha gente que tiene objetivos contrapuestos. Tenés empresas que tienen su trabajo puesto ahí, entonces necesitan cierta estabilidad. Tenés investigadores que quieren romper todo el tiempo porque necesitan hacer sus experimentos. Y tenés educadores que necesitan que Faro corra en máquinas de hace 10 años, sin red y con distintos objetivos. Entonces hay que trabajar todo eso y lleva a un punto, lo tenés que tener en mente de hacia dónde quiere ir Faro. Y eso es lo que tratamos de lo que es el Faro Consortium, que sería como de tratar de gobierno de Faro, es que sea pública esas decisiones también, porque así la gente sabe a dónde vamos, qué se está adaptando, cuáles son las opciones y pueda opinar sobre eso. ¿Cómo funciona el Faro Consortium? Bueno, básicamente en Faro hay 2 asociaciones, digamos, de cosas. Una asociación de lo que es más usuarios-persona y una asociación de jugadores un poco más grandes, que pueden ser personas que trabajan profesionalmente usando Faro, empresas o instituciones académicas. La asociación de usuarios, la idea es un lugar donde estén todos los usuarios asociados y funcionar una forma más como una asociación civil. Eso todavía no tiene demasiado efecto, la gente se agrupa ahí, hay para charlas, ahí se organizan ciertas actividades, pero no tiene mayor peso más que tener algún que otro representante. Pero como es la misma gente en las 2 entidades, está más por el lado de lo que es el consorcio de Faro. Está formado, como decía, por
por personas que aportan dinero, digamos, que están interesados, ya sean empresas, y por instituciones académicas que no aportan dinero, pero que le dan otra visión al consorcio. Eso tiene un board, grupo elegido dentro de los miembros. Los miembros, por ejemplo, en ese board también estamos los ingenieros permanentes del grupo. Hay representantes del equipo de investigación más empuja Faro, que es como yo, Hermod de INRIA, que Guille es el representante. Y después hay representantes votados dentro de la misma empresa. Ese grupito, digamos, creo que son 10 personas, tienen, digamos, voto en las cosas más operativas. Pero después, por ejemplo, la discusión del roadmap o la presentación de los objetivos para un año o para una versión, que se da en un grupo más abierto, e incluso está abierto a la discusión de gente desde en la lista de Faro o en Discord. Es más, la semana pasada tuvimos la reunión y más allá de que habíamos expresamente invitado a los miembros del consorcio, a las empresas, a las instituciones académicas, la discusión se hizo abierta en Discord y cualquiera la podía escuchar la presentación o opinar. Después, por supuesto, las opiniones se van a discutir en un marco de democracia donde tenés distintos actores que juegan de distinta manera. Tenés empresas que necesitan determinado feature o otras empresas que no quieren que nada cambie porque pusieron ya su sistema en producción y, no sé, investigadores que necesitan hacer cambios o que van a hacer determinada modificación, entonces quieren determinado feature. Y entonces eso es una negociación permanente. Perdón, iba a comentar que está muy bueno esto porque al haber decidido abrir estas instancias de colaboración más organizadas, en donde tenés todos los actores, me da la sensación de como que generás realmente una sensación de comunidad ahí, como que estás escuchando a todos los actores. Uno de los limitantes, o sea, uno de los problemas que todo el tiempo uno tiene que trabajar dentro de una comunidad es no tener decisiones, digamos, privilegiadas, no tener a miembros privilegiados dentro de la comunidad. Llega un punto donde vos tenés que tomar una decisión entre dos cosas contrapuestas y bueno, hay ciertas personas que tienen más peso, digamos, que tienen un rol de desempatar, digamos. ¿Son las que ponen la plata, che? No, exactamente todo lo contrario. O sea, las personas decisorias a tiempo final, digamos, no son los que ponen la plata, porque eso es importante en una comunidad. Los que ponen la plata, más allá de que pongan poca o mucha plata, hay muchos que forman parte de la comunidad poniendo bastante plata y otros poniendo muy poca, pero depende de cada empresa o de cada institución, puede ser un montón, aunque sean, no sé, muy poca plata en relación. Esos tienen igual voto y opinión y se les trata de dar soporte y ayudarlos a que sigan manteniendo su negocio, pero el objetivo que nosotros tenemos es que nadie pueda venir y comprar la comunidad, digamos. No es que vos decís, yo vengo acá y pongo un número grande de plata, que tampoco hay que poner tanta plata para comprarnos, y pueda tomar decisiones sobre el futuro de Faro, sino que, bueno, sí, danos esa plata, gracias, podemos contratar más gente o hacer determinado proyecto, pero eso tiene que estar metido dentro de algo que le sirva a la comunidad. Les puedo dar 2 ejemplos. Básicamente, mi sueldo del último año y gran parte de este está financiado por 2 empresas que vinieron y dijeron, mira, nosotros usamos Faro, queremos mejorar Faro, tenemos esta lista de requerimientos y se negoció decir, bueno, mira, estos requerimientos le pueden servir a la comunidad, este es muy específico para vos, es medio raro que le sirva a la comunidad, y con eso se pudo lograr, digamos, incluirlos en el roadmap, pero en un roadmap de acá a 1 año, 2 años, pensando en progresar en la comunidad. Por ejemplo, uno de esos requerimientos era tener un mejor sistema para hacer ventanas, que ya estábamos trabajando en eso, o sea, ventanas gráficas, interfaces de usuario, ya estábamos trabajando en eso, pero bueno, a la comunidad le sirve tener mejores herramientas, o por ejemplo, la otra empresa pedía que funcionara más rápido Faro en Windows, y bueno, eso le sirve a la comunidad, buenísimo, entonces se puede hacer esa sinergia. Por supuesto, nosotros también queremos que haya gente que haga plata con Faro, entonces una de las cosas dentro de la comunidad, hay ciertos miembros que son como, vamos a decirle,
mercenarios, digamos, nosotros decimos, mira, alguien necesita hacer un feature muy específico o algo que necesita tocar su código fuente y entonces se lo puede contratar a esta persona. Por ahí también, Santi, ¿vos nos querés contar un toque de cómo es que terminaste trabajando con Faro y robots? ¿Cómo es que lograste que te pagaran por eso? Sí, la realidad es que no sé. Honestamente no sé. Magia. Yo qué sé, habíamos ido el 2011, esto fue el 2012 creo, ¿no? Sí. Habíamos ido el año precedente con Guille a una conferencia anual que se llama ESUG, que es Grupo de Usuarios Europeos de Smalltalk. Ahí conocimos un montón de gente. Yo creo que también la existencia de este tipo, perdón, ¿no? El paréntesis, la existencia de este tipo de eventos es importantísima para la comunidad. Yo sé, ESUG, también de vez en cuando hacemos Faro Days, depende del año, depende de la facilidad que tengamos de organizarlo, ¿no? Después de haber ido ahí, conocimos un montón de gente, como venía diciendo. Conocí ahí a uno de los que sería mi jefe, que es Nuri. Tiempo después, esto cierra telón, nueva escena. Guille se va a Francia para hacer el doctorado, cierra el telón, nueva escena. Yo estaba bastante descontento con mis cosas en Buenos Aires y dije, bueno, me voy al diablo, voy a simplemente hacer otra cosa porque... No nos querías, te fuiste porque no nos querías. No, los adoro, pero no es nada personal con ustedes, era más... esta no es mi sesión de psicología, vamos a pasar vamos a hacer. Y me acuerdo que en algún momento Guille me pasa un mail que estaban diciendo, que estaban anunciando la oferta laboral de ir a trabajar a la École des Mines de Douai, que es una universidad en Douai, en un proyecto de robots, y yo ya había decidido venir para acá y había decidido simplemente... Mi plan era diferente en ese momento, claramente, mi plan siempre fue diferente. Pero dije, bueno, mi plan era tener alguna aventura, ir a Francia, hablar en un país donde no hablo el idioma, en un lugar que no conozco. Esta vez está Guille. Sí, ¿por qué no? Es una gran idea. Haciendo robots, no tengo ni idea que es un robot. Y ahora ya no querés hablar de eso. Claro. No sé, para mí era una gran dosis de aventura. La realidad es que sí, el hecho de haber llegado ahí es una mezcla de cosas acertadas y de suerte y de timing. No sé, no puedo decir que sea gracias a Dios porque, bueno, soy agnóstico. No, pero a ver, como una meta reflexión. O sea, yo creo que hay muchas de las cosas que se mueven, al menos en nuestro ámbito, no sé cómo será el de ustedes. Cada vez que me hago más grande, yo veo patrones en las cosas. Pero para mí hay muchas cosas que se mueven por relaciones. O sea, Santi llegó porque me conocía a mí, porque yo conocía a tal. Y yo llegué, la verdad, por dos cosas. Porque acá justo antes estaba Marianito Peck, que es otro chico del grupo que estaba haciendo su doctorado previamente, que básicamente podía hablar por nosotros y podía decir, y porque yo mandé mails a la lista de Faro. Si yo no hubiese participado en nada en la lista de Faro y no hubiese hecho ningún commit y nunca nada, probablemente nunca me hubiese venido a hacer un doctorado. O sea, para mí es algo que se mantiene hoy. Nosotros hoy, por ejemplo, con Pablo, nosotros vemos que quizás vamos a tener plata para contratar 1 o 2 personas el año que viene. Y la verdad es que nos decimos, ¿y a quién contratas? Tenés que contratar a alguien que conoces, alguien que sepas que le gusta el tema, alguien que quiera trabajar en esto. Y la verdad es que para mí la gente que le gusta trabajar en esto es la que ya está más o menos metida. Porque después la verdad es que no encontramos otra gente, es medio complicado. Sí, o sea, medio que se da solo, ¿no? Es muy raro que vayas un día a comer a un restaurante y mirás por la ventana de la cocina y uno de los cocineros está justo armando un compilador. Que resulta que soy muy talentoso construyendo lenguaje. No. Y no te llega por LinkedIn, vamos a decir. Hiciste preguntas. Mismo si ahora está de moda que te miren tu GitHub como una especie de portfolio de tus proyectos y las cosas que haces, eso les sirve a las empresas grandes que quieren contratar así a lo pavote. Por LinkedIn no te va a llegar si quieres trabajar en el compilador de Faro. También tenemos que, es algo muy raro decirlo, o sea, trabajar en un proyecto open source no requiere saber tanto como la cantidad de esfuerzo y ganas que tenés que tener. O sea, como todo trabajo tiene sus cosas lindas y sus cosas malas,
pero también es la actitud más que adelante. Todo se puede aprender, entonces uno lo que busca en una persona es eso, y creo que a nosotros lo común de la historia es eso, es que la gente un poco nos conocía y uno se va haciendo cierto nombre de trabajar en un proyecto open source, y en el medio uno va aprendiendo un montón, y fue una casualidad de la vida que tuvimos esta oportunidad. Pero si alguien me decía, vos estabas contribuyendo para que te den un trabajo, no, yo estaba contribuyendo porque me gustaba. ¿Cómo se llega a este tipo de contribuciones? ¿Es parte de la construcción de la comunidad o hay una... O sea, no sé si conocen la respuesta a la pregunta, pero ¿cómo se construye una organización que pueda soportar este tipo de acuerdos para tener el dinero? A ver, yo puedo hablar también de lo que conozco, de lo que escucho, porque la verdad es que ninguno de nosotros tres estuvo en el arranque de Faro, vamos a decir. ¿Sí? Eso y Faro venía desde antes. Digo, antes de ser Faro era Squeak, y se branchea y hay una inercia que nos escapa un montón. Sí. O sea, Faro es mucho más grande que nosotros. Nosotros, o sea, no, en todo caso podemos representar una parte y nada más. Hay muchas cosas que se pasan de las que nosotros no tenemos la menor idea. No solo en la parte de financiamiento y administrativa, sino también en la parte técnica. Nosotros no somos los dueños de Faro, ni a palos. A fuerza de leer código aprendés cómo funcionan un montón de cosas de las que no te interesan quizás, pero bueno. Si querés, respondiendo un poco más la pregunta para no perdernos, una de las cosas que pasa es que es el contexto político de acá en Francia, donde en los últimos años se empuja mucho todo lo que es transferencia a la industria, por un lado. También se empuja, ahora están con startups. Básicamente el INRIA es el instituto donde estamos, es un instituto de investigación que está muy orientado a la aplicación en la práctica, además. Y entonces hay plata para lo que es maduración, para lo que es transferencia. Entonces hoy en día Faro es uno de los productos estrellitas del INRIA, porque por la cantidad de usuarios que tiene. La verdad es que no hay muchos productos, si querés, o elementos producidos a partir de research que tengan tantos usuarios a nivel no solo nacional, sino que mundial, comparado con cualquier otro equipo del INRIA. No, pero la cuestión es que básicamente eso hace que, vos podés decir, hola, sí, tengo tantos usuarios, mirá, tengo tantas empresas. De hecho, el consorcio arranca organizado por el INRIA, y el INRIA pone plata para bootstrapear el consorcio. O sea, básicamente que fue el sueldo. Yo cuando llegué en el 2012, llegué con Esteban en el mismo avión. Esteban es el segundo ingeniero del consorcio con Pablo. Y básicamente al principio del consorcio no existía, no había empresas que estaban poniendo plata, estaban en el momento de bootstrapeo. Y lo que pasaba fue que durante un par de años el sueldo de Esteban fue pagado por el INRIA. Pusieron plata diciendo, hola, si vos querés hacer un consorcio, vas a traer empresas, si vos posta me podés hacer eso, yo te pago un ingeniero por por no sé cuántos años. Y el resultado un par de años después es que tenemos a Esteban y a Pablo, y estamos pensando ahora potencialmente en un par de personas más. Sí, dentro de la comunidad, o sea, hay muchos de los que contribuyen a Faro y podemos decir que cobran por eso. Hay muchos sabores. Tenés los miembros que son miembros de equipos de investigación que lo usan para investigar, entonces contribuyen cosas a Faro. Están los dos personas, o sea, los dos ingenieros, yo y Esteban, los volvemos a nombrar, que somos pagados por Faro. Después hay gente que trabaja en empresas que usa Faro, que dentro del trabajo que tienen en la empresa les dejan colaborar o desarrollan cosas y después las vuelven a apoyar a la comunidad. Hay un montón de gente así. Hay un montón de gente que tiene ese arreglo, o sea que podemos decir que viven también un poco de Faro. Hay gente que vive, digamos, y también colabora en la comunidad, pero resolviéndole problemas a empresas, diciendo, viene una empresa que dice, quiero implementar un sistema en Faro, ¿cómo lo hago? ¿Me enseñan, me explican o me ayudan a implementarlo? Y hay gente que vive de eso, que también colabora con Faro, entonces es una sinergia grande. Y hay muchos hobbyistas, digamos, que lo hacen por la felicidad de colaborar. Entonces, dentro de un proyecto open source no es solamente
la gente que es pagada por el consorcio, porque es nada de los, como decía Guilla, hay más de 100 contributors anuales y el consorcio paga 2, digamos. El resto se financia de distintas maneras y hay distintas formas de financiamiento de eso. Pensando en los 100 contributors, una de las cosas que me da gracia es que son re volátiles. O sea, a veces tenés gente que trabaja, que manda mails y colabora y hace un montón de cosas por 6 meses y de pronto, ¡puf!, tira bomba de humo y no aparece más. Y vos 6 meses después decís, la puta, ¿dónde está Nicolás Hayes? Ese chabón hacía cosas que estaban copadas y no está más. Y él pasa todo el tiempo. Y bueno, son los perks de no estarle pagando, ¿no? A esa persona. O de no tener alguna, ¿cómo se llama? Algún compromiso un poco más formal. Cuando estás, incluso cuando estás cobrando un sueldo por trabajar o desarrollar para una herramienta, por lo menos pasa cuando alguien no está completamente decidido y dedicado a desarrollar una herramienta que... Igual se te va. A lo mejor cambias de tecnología o cambian tus intereses. Así como uno cambia de trabajo, la gente puede querer moverse de la tecnología donde está o de la contribución en la que está haciendo. De alguna manera también hay comunidades que tienen como un pequeño público cautivo, como alguien que ya está completamente jugado, completamente comprometido a empujar una tecnología o hacer que esto florezca o se desarrolle. Es bastante común ver que alguien viene en proyectos más chicos, ¿no? En un framework o lo que sea, alguien viene, hace una contribución, nunca más en la vida, no sabe de dónde salió, el tipo está usando la herramienta y quería que esto exista, va, lo hace y se va. Pero bueno, ¿ustedes, chicos, conocen algunos otros modelos de desarrollo open source en donde algunas otras formas de financiamiento, de organización o del proyecto donde ustedes están? De tener un consortium, de tener esta forma de financiarse, esta forma de organizarse. ¿Están sacadas de proyectos conocidos? ¿Son cosas completamente inventadas? ¿Qué otras cosas conocen? ¿Qué otros ejemplos conocen de organización open source? O sea, dentro del INRIA, así como el INRIA pone la papota, digamos, o pone papota para Faro, también pone para otros consorcios que están en otras cosas distintas. Por ejemplo, uno de los quizás es conocido, no sé si quizás alguien que escucha conoce, es el lenguaje COC, que es un lenguaje como Prolog, que es para hacer pruebas formales. No, pero posta, y se usa mucho, no solo en investigación, a veces sale gente diciendo, sí, usamos COC para esto. Sí, exactamente. COC como gallo. Porque coq en francés, gallo en francés es coq. Como el de Coq Sportif, es uno de los más conocidos. Creo que es uno de los otros consorcios que están al nivel del de Faro en términos de usuarios y qué sé yo, o plata que ponen empresas. Y después hay otros, como por ejemplo, hay otro en INRIA, en Lille, en la ciudad donde estamos, que es un ambiente de simulación para robots, ¿cómo se dice? Robots blandos. Básicamente son robots flexibles. Son robots que están hechos, por ejemplo, con silicona y qué sé yo, y básicamente necesitan simular la física. Bueno. Y ahí están todos imaginando cosas, pero bueno. Y la verdad es que eso están haciendo un montón de cosas y también tiene el mismo modelo. O sea, básicamente este modelo de consorcio es algo que pusieron en un montón de herramientas y de plataformas similares, digamos. También cabe mencionar que no necesariamente uno necesita llegar a la escala de la que estaba hablando los chicos para poder tener algún tipo de rédito de una contribución open source. Hay muchos proyectos que se guían con crowdfunding, con simplemente publicando y abriendo la posibilidad de colaborar con algún tipo de incentivo monetario o de ayuda colaborativa para desarrollar algún feature en particular para un lenguaje. Algunas herramientas están naturalmente arquitecturadas, pensadas para que la gente pueda hacer sus propias contribuciones. En videojuegos se ve muchísimo, en juegos que se mantienen vivos durante años porque tenían un buen esquema de modding. Entonces un juego que de por sí podría haber sido 20, 30 horas de juego, luego es agarrado por una comunidad de gente que solo quiere que algunas cosas existan y se mantiene vivo durante años por las contribuciones que hace y las actualizaciones. Y todo eso sin ver un mango más allá de que el producto exista y otra gente lo use y la gratificación de participar de la comunidad.
Bueno, para ir cerrando, ¿no? ¿Qué le dirían a alguien que se está iniciando en este mundo de la comunidad open source? Yo sé, que hay que animarse. Sí, es muy lindo. Arriba esas endorfinas. Para mí hay dos vistas de esto. Uno es, yo como colaborador quiero ayudar a determinado proyecto open source. Para mí el mejor consejo es, hay que hacerlo. Es fácil, es más fácil de lo que parece. No tiene un impedimento técnico, tiene un impedimento de ganas. La mayoría de los proyectos son muy abiertos. Hay un montón de comunidades que están muy abiertas y son muy receptivas a recibir nuevos colaboradores, y eso en realidad está muy bueno y es muy gratificante. Y del otro punto de vista, si alguien piensa que está haciendo un framework o algo y ya tiene ciertos usuarios y lo quisiera hacer crecer, que es probable con el mundo hoy de GitHub y plataformas así, es muy común que uno publique algo y de pronto lo está usando alguien en China. Lo más difícil y lo más importante es hacer comunidad, es abrir a que otras personas que tienen opiniones distintas y objetivos distintos puedan tratar de llegar a pensar parecidos. Y bueno, eso se puede hacer y la realidad es que es muy gratificante y creo que es lo que más ayuda dentro de open source. Y después, trabajando con software open source, uno puede pensar en hacer una vida, un trabajo que pueda pagar el alquiler y las cosas. Pero siempre tiene que hacerse, en cada comunidad va a tener como determinadas reglas, cosas que están bien vistas y no tan bien vistas. Digamos, eso depende de cada comunidad. Yo tengo otra cosa más. Pablo dice que es fácil, y la verdad es que, qué sé yo, o sea, mi experiencia al principio, la primera vez que me paré delante de esto no es fácil. Y la verdad es que en realidad lo que hay que hacer es, por un lado, aprender o entender que hay que cruzar esa barrera de que en realidad hay algo interesante del otro lado, pero no, bueno, estos issues no los entiendo, no están bien escritos, o no entiendo el código, o por qué el código está hecho así. Porque alguien lo escribió así, y quizás lo escribió alguien hace 5 años así. Y bueno, y hay un montón de cosas que hacen que sea realmente, que a veces hacen que sea difícil, y de hecho hoy nos hacemos preguntas. Miramos un cacho de código y decís, ¿y esto por qué es así? Y preguntas en la lista y nadie te responde, porque a veces nadie sabe también. Pero la verdad es que Así atrás de estaba todo cuando llegué. No, bueno, y sí, pero probablemente hay cosas que están así desde que todo el mundo llegó. Andás a ver. Nosotros creemos que hay un montón de cosas que las... Se hizo en un sprint con mucha cerveza. Pero a veces nosotros decimos en chiste que hay cosas que las bajaron del monte. Hay código que bajó del monte y fue así, y siempre fue así. ¿Cómo? Yo digo el monte Sinaí, solamente para poner en... Bueno, lo bajaron las piedras. Vos en algún momento nos habías mencionado que trabajando con la VM de Faro, uno de tus logros había sido encontrar en dónde se instanciaban los booleanos, ¿verdad? Una cosa así. Bueno, sí, en realidad la VM no instancia a los booleanos. Ese chiste que no está en ningún lado. No sé. Pero bueno, el punto es que... Los booleanos en la imagen, que sabía la información que se había perdido cuando... Sí, bueno, son cosas históricas que las creó Dan Ingalls. No sé, bueno. Pero bueno, aparte te sentís haciendo arqueología, pero es como cuando llegás a un proyecto en una empresa y ese proyecto le pasaron miles de manos encima, que quizás fueron tercerizados y lo tocaron por todos lados. Quizás gente con objetivos distintos también, con distintas vistas de la arquitectura. Tenés el mismo problema que en un proyecto empresarial. No es una desventaja del open source eso, digamos, es algo común al software. Sí, por eso, bueno. Pero mi punto es que atrás de todo eso tenés un montón de cosas, hay un montón de cosas para aprender. La verdad es que yo cuando hoy tengo un estudiante, cuando teníamos los estudiantes que querían participar en Open Source, que estaban en el curso de participación en Open Source, y lo que yo le decía es, antes de pensar a dónde querés contribuir, pensá en qué querés aprender. ¿Querés aprender cómo redes? ¿Querés aprender compiladores? ¿Querés aprender gráficos? Bueno, base de datos. No sé, elegite. Primero pensá en eso y después elegí
a dónde querés ir, qué es lo que te interesa y bueno, y es porque básicamente en realidad lo que hace que vos estés ahí es lo que te mueve personalmente y nada más realmente, no hay otra cosa. Después si te pagan o no te pagan, o sea, llegó porque tenemos suerte, pero bueno, no sé si esa era la conclusión que Gise quería. En general se siente como la pregunta equivocada, ¿no? Decir, vos caes en un proyecto de open source y lo primero que pensás es, bueno, a ver cómo me hago millonario con esto. Viniste mal encaminado. Sí, ya. Sí, es al revés. Casi haciendo software. Porque te interesa. Casi y haciendo después, software. bueno, o sea, la verdad es que lo que yo diría es, hagan algo que les gusta y eventualmente, si te estás pensando en tu CV y cuánto vas a cobrar, bueno, vas a ser un mercenario, que vas a tener un sueldo súper grande. La verdad es que yo hoy no cobro mucho, pero puedo vivir. Y para mí eso es lo único que necesito. Y para mí lo más, o sea, yo decía que era fácil, o sea, como bien dice Guille, era toda una mentira, pero lo que yo quiero siempre destacar es que hay que desmitificar las cosas. O sea, el que hoy estemos nosotros contribuyendo, también empezamos sin saber hacer nada. Y eso me parece que es todo lo contrario, no tiene que espantar a nadie, es todo lo contrario, todos empezamos sin saber. Y si en alguna comunidad o si alguien más viejo, cuando ve a alguien nuevo que quiere colaborar, no lo trata bien y no lo recibe con los brazos abiertos, no es culpa del novato, digamos, no es culpa de la persona nueva, es todo lo contrario. Entonces, para mí lo que yo quiero decirle a los oyentes es que en realidad cualquiera puede colaborar y que el arreglo más chico o el arreglo más grande suman muchísimo en un proyecto open source. Bueno, muchas gracias por venir, Guille, Santi, Pablo. La verdad fue un gusto tenerlos acá y bueno, quizás en futuros programas los volvemos a invitar, pero para hablar de otros temas, a Santiago para molestarlo con los robots, sobre todo. Así que no, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a pojoinada@ucbar.org o también con el hashtag pojoinadapodcast en Instagram o en Twitter.